orientales. Lo vamos a hacer con Bernardo Navazo, que es analista de Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Bernardo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar te quería preguntar, por supuesto, de lo que es clave en ese encuentro en la cumbre de Uzbekistán, que es la reunión de ayer entre Xi Jinping y Putin. Muchas promesas me pareció a mí ver, pero pocos hechos, poca concreción, podríamos decir, en los acuerdos a los que podrían haber llegado. Tampoco ha trascendido, como digo, ningún acuerdo que se cerrara ayer en la reunión, tampoco una frase muy contundente como la que escuchábamos meses atrás de que ambos países tenían una amistad sin límites. Lo que sí que ha trascendido, Bernardo, pues han sido las dudas de China sobre la invasión. Dice y reconoce Rusia que China tiene preguntas y preocupaciones sobre la invasión. Te quería preguntar, por lo tanto, haciendo este repaso rápido, ¿la reunión entre Xi Jinping y Rusia y Putin ha unido más a China y a Rusia o se esperaba un poquito más de ese encuentro? Bueno, sin entrar un poco en los conocimientos más locales y contextuales de qué es lo que han hablado en las últimas 24 horas, que yo creo que al final son fuentes muy primarias y que poco a poco iremos sabiéndolas, más allá de la nota de prensa o un poco los análisis que surjan durante el fin de semana, sí que se pueden confirmar diferentes tendencias. Y yo creo que una de las tendencias es que, a pesar de que por parte de Estados Unidos en muchas ocasiones se ha blandido que hay una especie de gran pelea internacional entre democracias y gobiernos autoritarios, en realidad son diferentes bloques que tienen muchos y muy diversos intereses. En el caso de China y Rusia, durante mucho tiempo hemos escuchado esta idea de que son dos autocracias que nos vamos a enfrentar el autoritarismo frente a la democracia durante las próximas décadas, pero sin embargo vemos que incluso en aquellas declaraciones que hacían mención, que fueron en febrero de este año, justo antes de la invasión, en la que se lanzó esa declaración un poco más rimbombante de una cooperación que no tuviera límites, lo que sabemos perfectamente es tanto que China como Rusia tienen intereses contrapuestos. En este caso, por ejemplo, en el caso de China, por una parte, accede y entiende que parte de los intereses de seguridad de Rusia se vieron amenazados, en este caso, pues con la presencia de OTAN en cercanía de su frontera o el hecho de que podría haber una expansión de la OTAN a Ucrania, y en cierto modo en cada una de las declaraciones siempre reconoce que hay intereses de seguridad de Rusia por los cuales en cierto modo le da una legitimidad a la intervención, y al mismo tiempo China tiene este particular de que quiere seguir llevándose bien con la Unión Europea en tanto que considera que necesita su mercado, las posibilidades que le ofrece a nivel tecnológico y las posibilidades de inversión financiera. Así que siempre ves por parte de Beijing en este tipo de encuentros un doble juego, en el que entiende que cualquier potencia, en este caso Rusia, que hace contrapeso con Occidente, es necesario apoyarla, que además entiende que sus intereses de seguridad, según los define Rusia, son legítimos, puesto que China también tiene sus propios problemas con Estados Unidos, por ejemplo, en este caso en Taiwán, también considera que a pesar de que no forme parte de su territorio, tiene derecho a tener una cierta influencia. No quiero decir con esto, no es un análisis normativo, sino es un análisis descriptivo. Beijing percibe que hay intereses de seguridad legítimos de las grandes potencias de los alrededores, que Rusia, por lo tanto, tenía derecho a realizar intervenciones, pero al mismo tiempo tiene que realizar ese apoyo sin ser tan explícito que la Unión Europea rompa relaciones, en tanto que China quiere ese tipo de particulares. Así que lo que vamos a observar en los próximos años es que Rusia y China van a tener áreas de cooperación, en este caso pues en asuntos sobre todo de legitimación de la seguridad, en asuntos, por ejemplo, de energéticos, en tanto que China se está convirtiendo en un gran comprador del petróleo y del gas ruso, y habrá otras disonancias en las que no estén de acuerdo. Precisamente, Bernardo, te quería preguntar por eso último que acabas de citar, por la posible compra de China de gas ruso. Bueno, pues una de las cuestiones es clave, desde luego, en esa reunión era el comercio energético y, por ejemplo, ayer veíamos declaraciones que nos llegaban directamente del consejero delegado de Gazprom que decía que estaba preparando proyectos futuros con China. Ayer Xi Jinping y Putin también ha trascendido que hablaron del Power of Siberia 2, que es el gasoducto que conectaría Rusia con China, pero tampoco ha trascendido nada concreto, como digo, nada más allá de promesas de cooperación y lo que ya hemos adelantado. Está claro que Rusia necesita a China como sustituto, como cliente del gas ruso, porque Europa ahora pues ya no es su cliente. La pregunta es la contraria, si China necesita a Rusia en materia de gas. ¿China necesita ahora mismo gas? Porque según he estado hoy leyendo en algún análisis, lo que leía, por ejemplo, en Reuters es que China realmente hasta 2030 no necesitaría ampliar las reservas de gas que tiene. Bueno, sí, son preguntas muy relevantes y vamos a ese escenario en el que cada uno de estos asuntos tiene enormes influencias geopolíticas. Por no entrar en análisis de mercado energético, que son mucho más complejos y hay otros compañeros que los tocan, yo creo que vamos a centrarnos un poco en las líneas generales que mencionas. Y si quiere, desde el punto de vista más de relaciones internacionales y geopolítica. Y creo que la idea principal que me gustaría que nuestra audiencia se quedara
es esta idea que, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, los años 90 y los 2000, siempre pensamos que las sanciones de Occidente eran extremadamente poderosas, en el sentido de que solo había una globalización, solo había un gran polo económico e industrial, que era toda la zona euroatlántica, formada por la Unión Europea y OTAN, y todas aquellas sanciones que en ese momento ocurrían eran extremadamente dolorosas para los países que las sufrían, desde Cuba hasta Irán, porque no había alternativas. No había alternativas de crecimiento, no había alternativas de diversificación de tu mercado, o no tenías la posibilidad de acceder tecnológicamente. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con el ascenso de China, sobre todo, y luego este particular, lo que se llama el ascenso del resto, o los países BRICS, que se comentaron durante los años 2010, es que de repente las sanciones de Estados Unidos y las sanciones de la Unión Europea ya no son tan poderosas y los estados se pueden diversificar. Así que lo que observamos es que, obviamente, Rusia está sufriendo, pero no está sufriendo como pudo sufrir Irán, por ejemplo, con las sanciones del 2004-2005, sino que tiene ciertos mercados, como puede ser desde Nigeria, India y China, que están extremadamente ávidos de comprar. Sí que se ha visto afectado un poco, según varias noticias, el precio al que vende o el tipo de infraestructura que tiene que realizar. Por ejemplo, se comenta que China ha llegado a hacer compras de gas ruso con un 30% de descenso. Pero lo más importante, y yo creo que lo más relevante, es esta idea de ya no es solo Occidente el único motor o el único polo industrial tecnológico que permite que si hay sanciones que emanan desde ese centro, el resto sufre, sino que ahora mismo las sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos es un polo más, pero hay otros. Y Rusia, lo que observamos es el proceso de diversificación. Sí que es cierto que efectivamente Rusia tiene esta idea de que el 75% parece de sus infraestructuras gasísticas miran hacia Occidente, pero lo que vemos es que Rusia está haciendo exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Si la Unión Europea está buscando alternativas al gas, construyendo gasificadoras o viendo otros contratos, por ejemplo, con Argelia o con Qatar, Rusia lo que está haciendo es buscar otros clientes. Eso significa mejorar las relaciones que tiene no solo con China en estos aspectos, sino también, por ejemplo, con Arabia Saudí, a la que también le provee de gas y de petróleo, o la construcción de nuevas infraestructuras. Nosotros estamos construyendo infraestructuras para hacernos independientes de Rusia como suministrador. Rusia está realizando y empezará a realizar infraestructuras para conseguir que la Unión Europea no sea un monopolio como cliente. Al final ambas partes tienen que sobrevivir. También había mucho en juego en esta cumbre sobre Rusia y China porque, claro, al final ellos dos quieren situarse a la cabeza de un nuevo orden mundial donde, bueno, pues también están países como Turquía o India que estaban presentes en esa cumbre. ¿Te quedas, Bernardo, con la sensación de que ese nuevo orden mundial tiene bases sólidas y podría derrocar a Occidente, no sé si pronto o en un futuro un poquito más lejano? Bueno, derrocar son análisis a prospectivos a 10, 20, 30 años que son extremadamente difíciles. Pero yo creo que hay cierto consenso, y la verdad es que tengo a gala haber sido de los primeros que anunciaba un poco esta idea, estamos en un escenario que ya es bipolar, que se considera que hay dos esferas completamente distintas, una por parte de la Unión Europea, perdón, una por parte de Estados Unidos y una por parte de China. Es esta gran rivalidad parecida a lo que ocurrió en la Unión Soviética y en Estados Unidos, en esta cadena hemos hablado durante mucho tiempo, y se ha visto fraguado y sobre todo acelerado con la COVID. Hay diferentes escenas, me refiero, diferentes pruebas de que esto es así, pero si uno, por ejemplo, piensa que el orden internacional establecido por Estados Unidos tenía este particular de respeto a la integridad territorial, o sea, respeto a las fronteras de el resultado de la Segunda Guerra Mundial, o que los cambios de frontera solo se realizaban con el beneficio o con la aquiescencia de Estados Unidos, lo que observamos con la guerra de Ucrania, que es Rusia ha movido las fronteras y no hay posibilidad de retrocederla. Vemos que eso está situado y alguien podría argumentar que el principio de integridad territorial, que formaba parte del orden internacional liderado por Estados Unidos y por Occidente, pues ahora deja cabida a un orden en el que las consideraciones de seguridad de las grandes potencias tienen que estar presentes. Así que China exclama que tiene un derecho a una cierta esfera de influencia y que Rusia, por lo tanto, también lo tiene. Así que, de facto, ya estamos observando que va a haber dos sistemas, uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por China. Bueno, está claro, la cuestión, como bien apuntabas, pues al final es cuando empezaremos a ver eso de una forma más evidente. Bueno, Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.